La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en Ibarra, provincia de Imbabura, a través de FM Ritmo 103.5 Ibarra, Imbabura. Hoy queremos analizar un tema importante que ha sido recurrente en el Ecuador, la necesidad de fortalecer la dolarización y también las instituciones ecuatorianas, los organismos de control. Una de ellas, que es fundamental, la Superintendencia de Bancos. Precisamente cuando el Ecuador está inmerso en un proceso electoral y debe definirse el 13 de abril próximo quién será el nuevo presidente o presidenta de la República. Partiendo de este hecho de la dolarización, que es muy importante, más aún cuando ha habido incertidumbre, cuando se ha anunciado la posibilidad de que se emite una moneda y circulen los ecuadólares en el Ecuador, a sabiendas de que el dólar es uno solo, es el dólar americano que circula en el Ecuador. Con estos antecedentes, quisiera dar la bienvenida a la doctora Ruth Arregui, ex superintendenta de bancos, la doctora Rosa Matilde Guerrero, consultora internacional, catedrática visitante en el exterior y ex ejecutiva de la Superintendencia de Bancos, y el doctor Napoleón Santamaría, académico y jurista tributarista. Doctora Ruth Arregui, ¿cómo fortalecer primero las instituciones? Luego hablaremos del fortalecimiento de la dolarización, cuando el país ha vivido una suerte de inestabilidad, especialmente en los organismos de control. Muy buen día. Gracias, muy buenos días. Un saludo especial para quienes siguen, tanto escuchan como miran estos programas de Radio Democracia. Gracias por la invitación a dialogar, a poder compartir algo de información que creo que tanta falta nos hace, y un saludo atento también a quienes acompañan en este diálogo, a Rosa Matilde, a Napoleón y a usted, Miguel. Gracias por la invitación. Creo que algo que nos falta a nosotros un poco en este tipo de conversaciones y de diálogos es precisamente tratar de ir más allá de la superficialidad de ciertas conceptos, ¿no es cierto? Cuando uno habla de institucionalidad, nos quedamos un poco en la capa exterior, pensando de que la institucionalidad un poco es una entelequia, pero la institucionalidad tiene realmente una serie de vínculos y de condiciones para poder funcionar. ¿A qué me refiero? A que para generar ese marco institucional que se necesita dentro de los distintos sectores digamos, del país, del sector del trabajo, del sector de la economía, del sector financiero, etcétera, etcétera, o la salud, usted tiene que construir desde la parte macro hasta la parte micro una serie de elementos y de condiciones que son las que hacen que funcione y que funcione adecuadamente este sector. Por ejemplo, en la parte macro, usted debe tener todas las leyes, todo lo que configura el marco jurídico, que esté bien definido desde la parte constitucional, por supuesto, en el caso nuestro, el Ecuador, más las leyes que la regulan, pero las leyes en su conjunto, todas aquellas leyes que atraviesan transversalmente, como las leyes que se enfocan directamente en la actividad del sector. Y luego tiene una parte meso, en donde están las instituciones que van a hacer que se cumpla, las instituciones que van a vigilar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución, que van a ejercer además
la supervisión, la inspección, etcétera, etcétera. Y luego tiene la parte micro, los actores, ¿no es cierto?, que son los que tienen que cumplir con esos estándares y esas regulaciones. ¿Qué está pasando, digamos, en lo que tiene que ver con el sistema financiero? Que hay que entender que un sistema financiero adecuado permite realmente o funciona como un motor para el crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Porque provee a través de la canalización de recursos, de los depósitos del público, del manejo mismo de la liquidez de la economía, puede transformar esa liquidez en crédito y puede transformar también en productos y servicios que se proveen a la ciudadanía. Entonces, esto es parte digamos, del entorno, de entender realmente qué es esa institucionalidad. Y por eso es necesario que esa institucionalidad tenga, como dice la Constitución, al menos en el marco de la superintendencia de bancos y las superintendencias que están en el sector financiero, tengan autonomía. Autonomía además presupuestaria, administrativa, ¿no es cierto?, para que pueda no ser cooptada de ninguno de los otros poderes y pueda responder a su propio mandato. En el caso de la Superintendencia de Bancos, el mandato, por una parte, es contribuir a la estabilidad financiera y por otra parte, para contribuir a esa estabilidad financiera, tiene que asegurar los depósitos del público en el sentido de que sean administrados de manera adecuada por las instituciones que guardan esos depósitos y por otra parte que los riesgos que se asumen justamente para funcionar como motor de crecimiento, esos riesgos estén absolutamente bien gestionados, medidos, identificados, controlados y que esos riesgos además no exacerben o no le pongan a la economía o a la estabilidad, ¿no es cierto?, no le pongan ciertos desequilibrios o indisciplinas. Y en su conjunto tiene que trabajar un organismo como este con el resto de instituciones y de autoridades, tanto del sistema económico como es el Banco Central, como son las juntas de política monetaria, de política financiera, las otras superintendencias, como a su vez con el resto del andamiaje de la institucionalidad para prever, ¿no es cierto?, o prevenir el cometimiento de los delitos. ¿De qué estamos hablando entonces? Del sistema de justicia, ¿no es cierto?, que es tan importante también que funcione y opere de manera independiente. Eso un poco, digamos así como un overview del deber ser de la institucionalidad y que además es un prerequisito para que funcione bien un sistema financiero. Esta independencia, esta autonomía. Ahora, doctora Arregui, ¿cómo lograr esa independencia, viabilizar a fin de que genere confianza en la institución? Bueno, por una parte están las leyes y las leyes tienen que darnos esa seguridad. Es decir, si ya la Constitución, y permítame, justamente tengo aquí la Constitución a la mano, si ya la Constitución define claramente que tiene que tener una autonomía administrativa, una autonomía financiera, si ya le define la Constitución, usted no puede a través de la regulación secundaria, digámoslo así, o a través de las leyes que se generan, obstaculizar, obstruir esta autonomía. Porque en el momento en que usted le pone entonces un obstáculo, en ese momento usted está socavando la capacidad que tienen estas instituciones. Le voy a poner ejemplos. En el caso de la Superintendencia de Bancos, la superintendencia se rige por el Código Orgánico Monetario Financiero. Y dentro del Código Orgánico, repite el Código Orgánico que tiene que tener esta autonomía, las superintendencias, ¿verdad? Dentro de la parte organizativa, dentro de la parte administrativa y dentro de la parte financiera. Sin embargo, usted con el Código de Finanzas Públicas lo que ha hecho es subordinar esa autonomía, al menos la autonomía financiera, ¿a qué? Estructuralmente, digamos, a lo que le asigne el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando en realidad los recursos que financian las actividades de supervisión, que es lo que hace la superintendencia, las actividades de inspección,
las actividades de control, eso no está financiado del presupuesto general del Estado. De ninguna manera. Eso sale de un pormilaje, es decir, de un sistema de cálculo que se aplica a las instituciones reguladas, justamente para evitar que haya esta posibilidad de cooptación, de limitación por parte de los gobiernos de turno, sea cual fuera el gobierno de turno, de ponerle estos obstáculos, estas limitaciones a la capacidad de profesionalización, de especialización, de tener una estructura organizacional que responda a las necesidades de control. Y por otra parte, tiene una ley del trabajo que lo que hace es también subordinarle a la autonomía administrativa. ¿Para qué? Para que usted tenga que entonces recurrir al Ministerio de Trabajo a pedirle autorización para contratar funcionarios especializados que necesita la supervisión bancaria. Le pongo un ejemplo, un solo ejemplo. Usted necesita para la seguridad social actuarios. Y es importantísimo que la Superintendencia de Bancos tenga funcionarios de primera, sin lugar a dudas. Me refiero a los más competentes, a los más profesionales, porque es una actividad especializada de muchísima responsabilidad, ¿verdad? Y de una altísima especialización. Entonces, usted necesita las mejores capacidades que pueda tener a disposición, ¿verdad? Y al ponerle el ejemplo de los actuarios, le tengo que decir que en un momento dado, como en la estructura que habían aprobado de la Superintendencia de Bancos no constaba la figura del perfil de un actuario, se convirtió en algo un poco difícil de que lo pudiera entender desde esa perspectiva el Ministerio del Trabajo. Entonces, estas son cosas que obstaculizan el normal desenvolvimiento de una actividad de inspección y de control, que es la que tiene la Superintendencia de Bancos. Y lo otro es esa estructura organizacional que necesita para adecuarla al ejercicio de sus funciones. Muchas de ellas ni siquiera han sido originarias de su legislación, digamos, histórica, de la ley de bancos, de la ley de instituciones financieras, de la ley de creación de la red de seguridad financiera, sino que además fueron creadas con posterioridad al Código Monetario Financiero, que le han ido asignando cierto tipo de responsabilidades a la superintendencia, no las ha podido asumir en la magnitud, en la complejidad que requeriría, ha tenido que ir haciendo parches y parches y parches para poder entonces suplir de alguna manera la no capacidad de reformular su estatuto orgánico por procesos. Esos son ejemplos clarísimos de cuando usted no le permite ejercer la autonomía desde el concepto que tiene que tener una organización como es la Superintendencia de Bancos independiente, que no tenga cooptación de los gobiernos de turno, repito, pero tampoco tenga cooptación de los artífices o de los partícipes del mercado. Es decir, no debería tener cooptación tampoco de la industria bancaria, no debería tenerlo, como no debería tener el resto de instituciones, llámese esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Tampoco estas superintendencias deben tener una cooptación por parte de los partícipes o de los agentes del mercado. Por eso se necesita justamente que por una parte esté la ley, pero por otra parte que se cumpla el espíritu o la Constitución y que se cumpla el espíritu de esa Constitución a través del marco legal y del ejercicio mismo que hacen las instituciones, es decir, las autoridades que están en esas instituciones. Doctora Rosa Matilde Guerrero, bienvenida. ¿Cómo fortalecer a las instituciones, en este caso las superintendencias, y con ello el fortalecimiento también de la dolarización? ¿Cómo lograr que esta debilidad institucional que existe, que nos ha citado la doctora Ruth Arregui, se pueda cambiar y fortalecer los controles? Buen día. Bueno, buen día, Miguel. Un gusto, Ruth, Napoleón, un gusto estar en este panel contigo. Y un saludo a quienes nos escuchan.
Creo que el resumen que acaba de hacer Rudes, la radiografía es perfecta, solo quisiera aportar en el caso de la superintendencia con lo siguiente, y de las superintendencias, incluyendo instituciones como el Banco Central, ¿no es cierto? En cualquier economía, sí, se necesita instituciones como el Banco Central, las superintendencias, inclusive los propios ministerios de finanzas, que gocen de independencia para que la toma de decisiones de las políticas monetarias, financieras, fiscales, en general en las economías, ¿no es cierto?, prioricen el bien común, no de grupos particulares. Esa independencia es la base de la institucionalidad. Y ahora, yendo ya al punto en el caso concreto de la superintendencia, creo que podríamos resumir en 3 elementos claves. La necesidad de fortalecer la independencia jurídica, que si bien ya se lo mencionó, pero creo que sí hay que clarificar con 2 ejemplos básicos que sufre el supervisor en este país de cualquier superintendencia. Y esto fue dicho inclusive por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el último EPSAP, análisis del sistema financiero que se hizo a fines del 2023, donde dicen: la falta de independencia jurídica de los supervisores se revela en el hecho de que el nombramiento de un supervisor básicamente tiene demasiada controversia y está politizado. Y la destitución de un superintendente es excesivamente discrecional. Esto, por supuesto, provoca una alta inestabilidad de los funcionarios, más aún de funcionarios técnicos, que si se une a la falta de independencia administrativa, que ya lo mencionó claramente doña Ruth, evidentemente generan instituciones supervisoras en general débiles, porque dependen en lo presupuestario, a pesar de que tendrían autonomía, ¿sí?, presupuestaria, siguen dependiendo de una cuenta del Ministerio de Finanzas, un fisco débil que prioriza en qué gastar y no necesariamente prioriza en las entidades de control. Y evidentemente, además de eso, la debilidad en nombramientos y la posibilidad de destituir funcionarios técnicos. Por ende, ¿cómo fortalecer estas instituciones? Bueno, primero volviéndolas evidentemente institucionalmente, sí, autónomas, con independencia presupuestaria, jurídica y adicionalmente, evidentemente, administrativamente. Pero en el caso de la superintendencia, fortaleciendo sus procesos de supervisión preventiva y proactiva. Porque si no fortalecemos esos procesos de supervisión preventiva y proactiva, los procesos no van a ser exhaustivos, fortaleciendo la carrera para que los técnicos se queden, mejorando los salarios, para que entonces los actuarios que en el periodo mediados del 2019, mediados del 2022, recibieron capacitación del Fondo del Banco Mundial, del BID, etcétera, etcétera, en supervisión basada en riesgos, sigan. Pero de esos técnicos casi ya no está ninguno, porque ¿quién va a estar si afuera le ofrecen un mejor sueldo? Entonces, perdonen que me haya tomado estos minutos, pero creo que esos elementos vale la pena resaltar. Y cuando no tenemos instituciones de ese tipo, lamentablemente se nos puede ir de las manos no un sistema monetario dolarizado, cualquier sistema monetario, porque no tenemos políticas adecuadas, financiera, fiscal, etcétera, en cualquier sistema monetario que busque un verdadero crecimiento, desarrollo sostenible y, por supuesto, mayor igualdad entre los diferentes grupos poblacionales. En ese sentido, ¿qué cambios deberían introducirse para fortalecer esta institucionalidad, doctora Rosa Matilde Guerrero? Sí, gracias, Miguel. Como ya me permití decirlo, o sea, básicamente que la autonomía jurídica sea real, es decir, que se pueda efectivamente elegir un superintendente de bancos sin presiones políticas
y que no se pueda destituir un superintendente porque a ciertos grupos políticos no les gusta. Eso es básico. Eso va a posibilitar que cuando usted cree un programa, un plan de carrera, tanto en el Banco Central como en las juntas de política monetaria y financiera, como en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la Super de Datos, en la Superintendencia de Control de Mercado, la gente buena, los expertos, los matemáticos, la gente que conoce de inteligencia artificial, opte por esos puestos porque saben que van a tener una carrera, que van a ser funcionarios de carrera y que van a tener además un sueldo que se compadezca con sus conocimientos y que sea competitivo en el mercado. Eso yo creo que es clave, porque entonces realmente se volverá a sentir uno feliz de haber trabajado en el Banco Central, en la superintendencia, así como uno es feliz de trabajar en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, lo digo por derecho propio, ¿no es cierto? Porque son instituciones que perduran en el tiempo, es simplemente por eso. Porque claro, el gobierno corporativo, quien los dirige, quien toma las decisiones, no son decisiones políticas. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, jurista, tributarista. A ver, ¿cómo fortalecer a las instituciones? Luego hablaremos del fortalecimiento de la dolarización. Con estos ejemplos que nos han puesto, nos han ilustrado desde la experiencia la doctora Ruth Arregui, ex superintendente de bancos, y la doctora Rosa Matilde Guerrero, consultora internacional. ¿Cómo lograr cuando el país ha visto durante las últimas semanas esta injerencia abierta político-partidista a propósito del denominado caso penal ligados, en donde se evidencia para la designación de superintendente de bancos en el Consejo de Participación Ciudadana, quisieron hasta tomarse direcciones muy sensibles de la superintendencia de bancos? ¿Cómo otorgar, generar confianza y erradicar la injerencia política, al menos en organismos técnicos de control? Doctor Santamaría, buen día. Saludos, apreciado Miguel. Un fuerte abrazo a ti a través de tus micrófonos y este interesante espacio, a todos los amigos que nos escuchan, y desde luego un caluroso saludo a Ruth y a Rosa Matilde, dos expertas en el sector financiero que ya nos han dado, creo que, sanos y sabios comentarios de cómo deberíamos fortalecer en este puntual caso la supervisión de bancos. Pero déjame un poquito poner el escenario del bosque. A ver, yo creo que ahí Robinson y compañía, cuando escriben este interesante libro de por qué fracasan los países, por cierto, premios Nobel de Economía del año anterior, del 2024, ellos en uno de los resúmenes importantes, Miguel y amigos, y no sé si Ruth y Rosa Matilde comparten conmigo, ellos nos dan una lección. Dicen, vean, los países fracasan cuando sus instituciones no son fuertes, sólidas, solventes, autónomas, independientes, pero coordinadas. Y en esa parte dicen, y no solo instituciones jurídicas, ellos también son instituciones políticas e incluyen instituciones sociales, entre otras las universidades. Entonces, déjame coger este buen ejemplo que 2 premios o 3 premios de economía nos están hablando al respecto. ¿Y por qué no tenemos una institución fuerte en el país? Creo que lo que ya ha dicho tanto Ruth como Rosa Matilde es un ejercicio de cómo deberíamos ser fuertes las instituciones. Yo quisiera abonar en algo, una visión un poco más general. Primero, es que mira en el Ecuador qué tenemos respecto de nuestras instituciones que conforman todo el sector financiero de la economía popular y solidaria y de mercado de valores, que son y compañías, desde luego, que son sectores que están íntimamente relacionados. Pues si no, las preguntas, ¿dónde guardan la plata las cooperativas? En las instituciones financieras. ¿Y cuánta liquidez maneja del total de los depósitos del sistema cooperativo del país? 37, 38% de la liquidez. No es que somos, la cooperativa es el 1%, Miguel, es el 37, 38% los cortes al mes anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son islas por separado. Mira, la superintendencia de compañías en su mundo, yo le llamo a esa superintendencia la superintendencia de incompetencias, porque en su mundo autárquico, sin ningún valor agregado a las compañías, a los entes controlados, más bien utilizada políticamente como
herramienta de ataque para deshacerme de la competencia en muchos y reiterados casos. Luego la SEPS, la Supervisión de Economía Popular y Solidaria, regentando a cooperativas en 5 sectores, 1, 2, 3, 4, 5. Nadie, el ciudadano, el consumidor, ni entiende mucho qué es la 1, qué es la 2, qué es la 5, qué cobertura tengo en COSEDE con la 1, con la 5, no tenemos a cultura financiera, y luego hablaré de instituciones sociales. Y luego la Supervisión de Bancos, que trata de hacer su esfuerzo. Por cierto, los regulados, me refiero a los bancos, siempre dicen lo siguiente: la super de bancos nunca hace su tarea. Nosotros hacemos nuestra autotarea de control. Eso, Miguel, le puedes preguntar al 100% de bancos y 99.9 te van a decir esto. Entonces, lo que pasa es que tenemos un descontrol porque no tenemos coordinación. Y frente a estas 3 instituciones, y no me pongo a la supervisión de datos, etcétera, pero me pongo a estas 3. Tengo un banco central que vive en otra isla, con 2 juntas, ¿no? La Junta Monetaria y la Financiera, para resumir nombres, que cada quien está en su mundo, nunca nada coordinado, no una estructuración de país. Oigan, cooperativas cómo van, bancos cómo se están entrelazando, cuántos depósitos tienes tú, cuántas colocaciones, cómo se están prestando, los interbancarios, etcétera. Esto es un tema de lo que muestra este país desordenado, porque no hay coordinación del sector público. Una cosa me dice una superintendencia y otra me dice absolutamente lo contrario, y ahí tenemos un serio problema. Entonces, primero, sí, hay que darle autonomía jurídica, hay que darle autonomía económica y autonomía administrativa a cada institución, pero debemos coordinarlas y subordinarlas a algo o a alguien para que esto funcione, o si no, esto es un caos. Punto. Y no me refiero por expresiones. Hace días se fue una cooperativa que se llamaba, porque es público, y hay que decir nombres y apellidos, Cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato. Esa se cerró. Y se cerró porque el gerente general estuvo 28 años, Miguel y mi queridas damas. ¿Cómo en una administración de una entidad que tiene los recursos del público no hubo un ente de control? Dije, oiga, un gerente 28 años, pero es que no, eso sí es una dictadura en la administración cooperativa. Nadie les dijo, ya renueven, cambien, modifiquen, etcétera. Y bueno, esa cooperativa se fue. Punto. ¿Cómo funcionó el COSEDE? Bien para los que tenían hasta depósitos, creo que estaba en sector 1, hasta 32,000. Y los que tenían más de 32,000 están en el viacrucis de estar cobrando $100 diarios. Denuncias de ciudadanos ambateños que nos dicen eso. 1. 2. Pero también bancos. O sea, hace 15 días la superintendencia acabó de cerrar a Amibank. Creo que es un nombre. No lo tengo ni mucho registro crediticio ni de conocimiento público, pero creo que se llama Amibank, si no me corrigen las 2 damas que lo conocen bien. Es una institución que se cerró y lo mismo tenemos ahí. Muchos depositantes, muchos que creyeron, tienen fondos ahí. Y ya no de 30,000, no, Miguel, amigo, sino de cifras mucho más importantes. ¿Cómo va a funcionar el COSEDE? ¿Dónde está la instrumentación, la fortaleza? El COSEDE, por cierto, es el seguro de depósitos que el Estado se compromete a reembolsarme en la medida que una institución financiera tenga algún problema de liquidez, de insolvencia, de cese de operaciones o de quiebra. Y la verdad es que nuevamente ese banco, creo que la intervención lo posicionaron ayer, si mal no tengo los datos, y está en el tema de despertarse, de recién comenzar a ver qué es lo que va a hacer nuevamente. Sin manual, sin procedimientos, sin programas. Eso muestra el desorden que tenemos en el país. Esto, por lo tanto, me sumo a los comentarios de Rosa Martí y de Ruth, de acuerdo con eso, pero coordinado. Descoordinado, este país no puede funcionar, no sale adelante. Y esto estoy hablando de la coordinación jurídica, es cómo funciona. Luego la institucionalidad política. ¿Quiénes nombran a los superintendentes? Perdón, damos la expresión, pero hay que decirlo así de frente. Estos pícaros que se sientan en el Consejo de Participación Ciudadana, punto y coma, no todos, algunos, la gran mayoría, estos llamados de la Liga Azul, de que los que el Correa salía a decir que voten por estos sinvergüenzas, que hoy día casi todos están fugados del país, ellos son los que crean las comisiones que nombran nuestras autoridades de control. Punto. ¿Cómo se nombra en otros lados? Bueno, en primer lugar, no se le da la facultad exclusiva a estos preelectores, ya sea del presidente o ya sea de funciones del Estado, sino primero una evaluación de carrera para valorar lo que decía Rosa Matilde. ¿Por qué trabajar en el sector público si mañana viene el presidente X y le nombra a cualquier desconocido y desconocedor del tema y lo pone de número 1, 2, 3? ¿Para qué? La carrera del sector público no existe. No, entonces en otros, como en Chile, por ejemplo, se valora su carrera del sector público, no solo sus
tus conocimientos, sino la pulcritud, la honorabilidad, el desarrollo, no solo en el ejercicio de la función, sino académicamente. ¿Qué cursos de especialización has seguido? ¿Qué maestrías? ¿Qué postdoctorados o doctorados tiene? Etcétera, para darles estos cargos tan importantes en el Ecuador. Entonces, ¿qué está pasando? Es que nosotros también tenemos instituciones políticas, ya me refiero a instituciones políticas, como es el Consejo de Partidos, corruptas, donde los ciudadanos, y esto es para los ciudadanos, ustedes, señores que me escuchan, ustedes votaron por esos señores que sientan ahí, punto y coma. No les da vergüenza votar por sinvergüenzas y corruptos, punto. Si no les da vergüenza es porque ustedes tienen el mismo valor y el mismo nivel moral de estos señores que hacen estos actos de corrupción, con todos estos chats de el señor Verduga que le dice cómo se querían apropiar de la super de bancos. Esto es lo que hacen estos políticos. Eso me refiero a instituciones políticas. Pero para eso necesitamos tener instituciones sociales bien armadas. Y la principal institución social es nuestro sistema educativo, Miguel y damas. Pero si tenemos universidades ausentes del debate nacional, ¿qué universidad del país nos comenta estos temas de los derroteros, de dónde debemos, cómo debemos cambiar nuestro consejo de participación, cómo debemos articular mejor la superintendencia, cómo nombramos a nuestro director del IES? Nosotros tenemos un tribuno en el IES, uno que le delega al presidente, otro los empleadores y otros trabajadores, y cuando les dices a las cámaras, ¿por qué mandan a ese del IES? Y dicen, no sé, eso se fue hace 10 años. Esto es un desastre. Pero esto pasa porque nuestras instituciones sociales, esto significa universidades, gremios profesionales, cámaras de comercio, son ausentes del debate nacional. Cuando intervienen es para sacar una mordida del pastel. Me refiero puntualmente a las cámaras de la producción. Cuando han intervenido para ver sus intereses particulares. Yo les pongo un ejemplo. Yo participé en la última reforma tributaria de Colombia, donde ¿quién hace la reforma tributaria de Colombia? No lo hace el partido político, ni lo hacen las universidades. La última se hizo en la Universidad de Externado de Bogotá. Ahí se reúnen académicos, profesionales, consultores políticos y van haciendo papeles profundos de por qué hacer estas reformas, etc. Luego de esto se socializa con terceros que no han participado. Y cuando está un papel bastante trabajado, con las universidades liderando este proceso, se le presenta recién al presidente de la República para que el presidente de la República haga los últimos cambios y luego le pase a la Cámara Legislativa y le diga, mire, tomen Congreso, aquí está lo que se ha trabajado en todo este proceso. Esto es lo que normalmente es ese tanque de pensamiento que tienen las sociedades. En Ecuador, esas instituciones sociales no existen. Por lo tanto, veamos, si yo planteo todo el bosque, me quedo Miguel y damas, es que el problema del país es es que no hay tanque de pensamiento para pensar en un Ecuador articulado, coordinado, saliendo adelante entre todas instituciones, repito, jurídicas, políticas y sociales. Y para mí uno de los grandes ausentes es el sector universitario. Si no tenemos universidades, nuestro frente de investigadores, nuestro sistema de vinculación con la colectividad universitaria, me refiero, insisto, que esté ausente de estos debates, que no nos preparen papers de este tema, entonces es un país que efectivamente no tiene capitán. Las universidades son los capitanes de barco del desarrollo nacional. Que tenemos universidades tan pasivas, Miguel, el resultado es que tenemos este país absolutamente desarticulado, desinstitucionalizado, que por cierto, Miguel, para que los ciudadanos, y muchos dirán, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa que no tengamos instituciones fuertes? Lo que pasa, el primer problema es que las inversionistas de afuera, y eso les habla un abogado que está en el libre ejercicio, que me reúno con inversionistas de afuera, que le ven a este país atractivo, con una riqueza humana espectacular, gente trabajadora, decidida, empresaria, emprendedora, y con una riqueza de sus mares profunda y floreciente, finalmente dicen, ay, todo lindo este país, pero esa desinstitucionalización me inhibe. No, a este país no, porque tengo en la función ejecutiva, que lo hemos hablado, superintendencias, etcétera, o malos procedimientos, o malos procesos, o malas políticas, o corrupción. Pero si nos pasamos a las instituciones políticas, por ejemplo, todo el sistema legislativo, lo que tenemos son unos enemigos del país que permanentemente se reúnen en la asamblea para destruir el país. Y no se diga del judicial. Creo que el caso Purga muestra que este país está infestado de abogados corruptos, de peritos corruptos, de jueces corruptos y de presidentes de cortes corruptos. A un país así, Miguel y amigos, no viene nadie. Y eso se demuestra en la inversión extranjera.
364 millones en el año 2024 llegaron al país. ¿Cuánto llegó a Perú? 9.000 millones. ¿Y cuánto llegó a Colombia? 7.000 millones. Esta es la diferencia de por qué estamos haciendo malas cosas. Y termino con lo que nos decían los premios Nobel de Economía. ¿Por qué fracasan los países? Porque hacen todo lo que exactamente está haciendo el Ecuador para que fracasemos. Doctora Ruda Arregui, con estos señalamientos que nos han hecho, citaba el doctor Napoleón Santamaría el caso de Chile, podríamos mencionar el caso del Perú, en donde han tenido 6 presidentes procesados, 4 en la cárcel, 1 todavía está a punto de ser sentenciado, y sin embargo el riesgo país bajo, las instituciones sólidas y en el Banco Central del Ecuador, que goza de gran autonomía, al igual que las superintendencias, no golpea como aquí en el Ecuador al vaivén. Yo quisiera añadir un tema. Esta semana, en entrevista con el superintendente de bancos, Roberto Romero, me decía, aparte del cierre de AMIBAN, un banco pequeño, hay 13 organizaciones fantasmas que están siendo investigadas y 15 más en investigación 28. Es decir, esto demuestra por falta de controles, vivimos esta inestabilidad, esta incertidumbre. A ver, ciertamente que, digamos, al margen de cualquier cosa, la corrupción realmente daña y deteriora todas las relaciones y todos los sectores del país, en especial la sociedad, ¿no es cierto? Y en especial la confianza en la institucionalidad. Pero al margen del tema de la corrupción, habíamos hablado de que se necesita de todo este andamiaje, pero este andamiaje debe funcionar como un reloj. Es decir, cada quien tiene que saber cuál es el marco de su actuación, en qué campo se tiene que desarrollar, tiene que desempeñar y a su vez cuáles son los procesos y procedimientos que tiene que seguir en el ámbito de cada una de sus competencias. Incluso dentro de las propias instituciones, cada área de esas instituciones, cada intendencia, cada dirección, cada subdirección, cada departamento, cada uno tiene un rol que cumplir. Para eso está justamente este marco del que estábamos hablando. Y tan es importante este marco del que estamos hablando, que fíjese que usted, que acaba de poner un ejemplo que es absolutamente valioso, tenemos a una superintendente de bancos en Perú que acaba de salir después de por lo menos una década de haber sido superintendente de bancos. Y antes de que esté Socorro Heisen, a quien estimamos enormemente, estuvo Felipe Fox, Felipe Tam, y Felipe Tam, de igual manera, estuvo otros tantos periodos antes de eso. ¿Por qué? Porque, nuevamente, nosotros tenemos que hablar con conocimiento. Cuando, digamos, Napoleón decía, el tema de las universidades no solamente pasa por la capacidad o no que tengan las universidades de participar en estos diálogos, sino pasa por el tema de educación. Es decir, cómo yo puedo, voy a poner ejemplos nuevamente, cómo yo puedo resolver casos dentro de la superintendencia de bancos, casos en los cuales los usuarios de los servicios financieros no siquiera se han interesado en conocer cuáles son los ejercicios de sus derechos, por dónde deben transitar a la hora de un reclamo, de qué manera lo pueden hacer, y el entendimiento mismo de cuáles son las operaciones y los riesgos que ellos también asumen al tener productos y servicios financieros. Pero esa capacidad, y me refiero a la educación financiera, y me refiero precisamente a otro premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, sobre la parte de las capacidades de conocimiento, digamos, de la economía. ¿Qué pasa con todos nosotros, con los ciudadanos, si no tenemos un buen sistema educativo que nos permita tener habilidades y destrezas que tenemos que desarrollarlas desde la infancia? Hablamos de habilidades como la capacidad lectora, como las matemáticas, ¿no es cierto? Como todas esas capacidades que necesitamos nosotros
como insumos para que cuando vamos creciendo podamos tener esa capacidad analítica de entendimiento de determinadas cosas, en este caso, claro de ejemplo, sobre el sistema financiero, sobre el rol del sistema financiero, sobre yo, usuario del sistema financiero, sobre los productos y servicios que me convienen o no me convienen. Pero más allá de este ejemplo que lo estoy poniendo porque pasa por un tema absolutamente que es, digamos, transversal dentro de la educación, pues, de la formación de los muchachos y que tiene que ser una política pública y que más allá de ser política pública, ojalá y fuera política de Estado, ojalá y estuviera contemplada dentro de las leyes. Nosotros ni siquiera hemos querido que a nosotros en el Ecuador nos evalúen de la misma manera y con los mismos estándares con los que se evalúan a otros países que están incluso dentro de nuestra misma región, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Perú, cuando se hace justamente una evaluación sobre estos temas. No lo hemos aceptado. Deberíamos, para por lo menos saber en dónde estamos. Y sabiendo en dónde estamos, qué correctivos tenemos que tomar. Pero más allá de eso, y un poco ya llegando a estos temas puntuales que decimos, cómo funciona la institucionalidad. Acaba de poner un ejemplo Napoleón, que habla precisamente de cómo es el sistema de evaluación, ¿no es cierto?, para seleccionar o no a un superintendente de bancos. Y sí, las legislaciones son distintas. La legislación de Chile es distinta, la legislación de Perú es distinta, la legislación de Panamá es distinta. Y en Panamá también tenemos un superintendente que dura no solamente el periodo, sino dura 2, 3 periodos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque usted lo que evalúa es la idoneidad, evalúa la capacidad, pero evalúa con una lupa que le permite a usted hacer, digámoslo, hacerlo a conciencia, sabiendo que esa persona que usted va a nombrar como superintendente tiene que tener esas capacidades, esas competencias para poder ejercer. No necesariamente es un tema de meritocracia, y ahí es donde caemos en otro error. Nuevamente el andamiaje. Si tenemos un código monetario financiero que para ciertos niveles, como por ejemplo de superintendentes, como por ejemplo de miembros de un directorio de banca pública, como por ejemplo miembros de una junta de política, cualquiera sea esta, pone unos requisitos y a los otros pone otros requisitos, uno dice, a ver, y no se supone que todos deberían tener las mismas capacidades y competencias como para poder ejercer semejante cargo de representación. Debería serlo, y sin embargo no está así. Y no está así, ¿por qué? Porque el mismo código fue diseñado de una manera que no responde realmente a todos esos intereses, de la misma manera, en la misma proporción. Asimismo, es la supervisión y el control de las instituciones financieras. Tiene que ser objetivo y técnico. Por eso no puede ser de ninguna manera cooptado por ningún interés, ni del gobierno, ni del sector, ni de los intermediarios financieros, ni de los bancos, ni de las cooperativas, ni de nadie. Porque tiene que responder justamente a su mandato y por eso tiene que ser independiente. Y entonces, cuando hablamos de este tema, nos ponemos un poquito también en la antesala de lo que usted estaba preguntándome, Miguel. La antesala, para entender, ¿no es cierto?, el tema de la dolarización, tiene que ver con cuál es un prerequisito para que funcione un sistema financiero de manera adecuada en un país, con todo este andamiaje del que acabamos de hablar, y un requisito y una condición básica es que hayan unas políticas económicas, macroeconómicas sólidas. ¿Cuáles políticas macroeconómicas? Por supuesto que todas, pero principalmente y fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la parte fiscal y la parte monetaria. Y ahí nos ponemos en la antesala de por qué estamos en dolarización. Claro. Doctora Rosa Matilde Guerrero, ¿cómo fortalecer en este sentido? Porque de por medio está también la dolarización, como se ha mencionado, y por otro, con esta debilidad, queriendo tomarse direcciones importantes, como se evidenció en el concurso, que hoy es materia de investigación penal, cuando hay instituciones que con este débil control han venido actuando de una manera que el superintendente de banco esta semana señalaba, hay 13 organizaciones fantasmas investigadas y 15 más en este proceso. ¿Cómo
¿Cómo rescatar esto y dar estabilidad, como se ha mencionado el caso del Perú? Sí, gracias, Miguel. Yo simplemente quisiera comentar algo por los números que acaba de decir y lo mencionó Roberto en la entrevista que tuvo con usted. A ver, ¿cómo hacerlo? Creo que lo que mencionó aquí Napoleón es clave, digamos, y no quisiera volver a repetir. A más de todo lo que hemos dicho, tiene que haber una coordinación entre las instituciones, claro, pero para que haya una coordinación entre todas las instituciones, no solo del sector financiero, sino una coordinación de esas instituciones con los ministerios de finanzas, etcétera, etcétera, tiene que haber una sociedad civil lo suficientemente educada que presione, que pregunte, que sea capaz de gestionar, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estaba diciendo Ruth, de los usuarios financieros educados financieramente, que se enteren de la situación de las instituciones, que sean capaces de elegir productos y servicios financieros adecuados a precios justos, ¿no es cierto? Usuarios financieros que no coloquen sus recursos en instituciones que no tengan autorización, por ejemplo. Entonces eso ayudaría mucho. Y estoy yendo ahora de lo micro a lo macro. Ayudaría mucho ¿a qué? A un tema que creo que nos está matando a los ecuatorianos, no hoy. Eso ya se venía gestando, pero hoy es terrible. La delincuencia organizada y el terrorismo. Entonces, ¿cómo fortalecer las instituciones? Creo que un camino es llegar a un acuerdo nacional fundamental en este momento de no al financiamiento del terrorismo, de no al lavado. Tiene que ser un acuerdo nacional que, si bien se ha iniciado un gran trabajo, creo yo, por el gobierno actual, tiene que ser un acuerdo nacional que fortalezca la política pública y se convierta en una estrategia nacional que parta además de fortalecer el diagnóstico con herramientas específicas para que promuevan la cooperación de todas las instituciones a nivel internacional, pero también interinstitucionalmente. El otro día le oía a Napoleón, cómo institucionalmente tiene que fortalecer la relación interinstitucional entre quién, UAFE, superintendencias, entre todas las superintendencias, entre el SENAE, con el SENAE, con la Fiscalía, tienen que coordinarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo además que se coordine con el Ministerio de Educación, mi estimado Miguel, y quienes nos escuchan, y doña Ruth, para crear una cultura de educación financiera, de no tomar recursos de lavado del terrorismo, no poner nuestros recursos en instituciones que no están autorizadas, no tomar crédito en esas instituciones. Claro que para eso tiene que haber más inclusión financiera, pero además que las acciones de coordinación entre esas instituciones que dijimos se basen en nuevas tecnologías, Miguel. Por favor, poner énfasis en qué, en detectar datos de manera científica y técnica. ¿Para qué? Para que justo abogados de gran prestigio como usted, Napoleón, puedan actuar a tiempo, detectar operaciones sospechosas, pero una vez que este proceso de datos esté tecnificado, pues entonces si a tiempo detectamos operaciones sospechosas, podemos actuar de manera proactiva y preventiva. ¿Cómo? Diferenciando las operaciones, pues por sector económico, porque no vamos a entrar a maltratar y a tratar mal las inversiones en todos los sectores, no. Por ejemplo, en sectores donde no se esperan ganancias auspiciosas, ahí tiene usted que echar un ojo, más aún si tiene tecnología para hacerlo. En canales digitales, esto no quiere decir no a las criptomonedas o a las transferencias digitales, al contrario, hay que incentivar, pero con tecnología digital, machine learning, hay que seguir las transacciones inusuales en este tipo de canales. ¿Para qué? Para reducir los costos del seguimiento de operaciones sospechosas justo en bancos y cooperativas, y ahí mejorar la supervisión de estos procesos. Solo recordar que de mediados del 2022, del 2019 al 2022, se identificaron 150 operaciones y entidades sospechosas. Tú recordarás, Napoleón. Y eso se puso en la web y se
hizo propaganda para que las gentes no coloquen ahí los recursos. Y no solo eso, se firmó un convenio con la Fiscalía, con la UAFE, y además, mi querido Miguel, doña Ruda aquí presente, denunció esos casos documentadamente a la Fiscalía, porque el trabajo conjunto aquí pasa por documentar. Entonces, además de eso, hay que dar institucionalidad a los jueces para que puedan castigar a esos delincuentes, pues, que salen de estos procesos. Y entonces, toda esta estrategia nacional de no financiar al terrorismo debería, por supuesto, pasar, ¿no es cierto?, necesariamente por tener indicadores medibles para que la gente vea, se convenza y apoye la estrategia. Y además construir en las zonas más vulnerables, más pobres, una vida mejor, pues por lo menos con alumbrado público, por lo menos con escuelas, para que no sean cooptados por la delincuencia. Si no, creo que el desarrollo económico va a ser difícil en un sistema monetario dolarizado o no, porque vamos a seguir expuestos a sanciones económicas, al aislamiento financiero y además a que los mercados financieros se alejen de nosotros. Perdonen, pero creo que este momento, a más de lo que hemos dicho, es urgente un acuerdo nacional en este sentido. Vamos a hablar de eso, del acuerdo nacional también. Doctor Napoleón Santamaría, en medio de esta debilidad institucional, ¿cuánto ayuda para el lavado de activos que debiera ser el cumplimiento del país cuando vivimos en dolarización? Mi querido Miguel, y claro, lo que nos dice tanto Ruth como Rosa Martínez es aleccionador, ¿no? Porque ellas con el tecnicismo del conocimiento del caso lo que nos plantean es un principio general que el Ecuador lo tiene que tener claro. Es, mientras más capitales de origen ilícito penetren en nuestra economía, este país cada vez va a estar peor. Y eso hay que sacar del inconsciente del ciudadano que a veces tiene sus comentarios, dice, bueno, pero llega esa platita mala vida de la droga, pero llega. No, no, no. Todo lo que inicia mal termina mal, pero ya en el mercado de capitales es que si tiene un origen ilícito, ese tiene que corromper al sistema económico primero, después el sistema empresarial tiene que utilizar fraudulentamente estructuras de compañías, etcétera, para fraudulentamente hacer operaciones ficticias y luego penetrar al sistema financiero. Resulta que estos capitales que tratan de buscar esa apariencia de licitud le dañan a la economía y le laceran al régimen fiscal por lo siguiente, porque son capitales cuyo origen ilícito busca mantenerse en esa ilicitud y por lo tanto cualquier actividad, aun cuando sea hasta ficticia, no facturan. Es decir, estos capitales que tienen origen ilícito siempre huyen del régimen fiscal. Como quieren huir del régimen fiscal, no lo bancarizan. Es decir, lo que venden, lo que hacen, no lo ponen en el sistema financiero en inicio, hasta que busquen el canismo de pitufeos locos y cualquier otro de los sistemas que lastimosamente se han creado para penetrar desde abajo de las pirámides financieras hasta arriba y llegar arriba. Y al final de cuentas, y eso deben tener todos los capitales cuando terminan por ser lavados, vamos a poner así un ejemplo clarísimo, alguien hace un pitufeo loco en una cooperativa de nivel 5, esa luego de que es penetrada por los capitales, hace una colocación en una cooperativa del nivel 2 y esa del 2 en el nivel 1 y la del 1 hace una inversión en el banco X del Ecuador para no poner ninguna. Y finalmente cuando está lavado, el dueño del capital lo que decide es sacar esa plata del Ecuador. No es que esa plata se queda aquí haciendo empresas, negocios, industrias a largo plazo, generando empleo. No, esos capitales no hacen eso. Los capitales que buscan guaridas para limpiarse su mal origen y una vez que lo consiguen huir de estos países que han sido torpemente, como en el Ecuador, utilizados para estos fines proteros. Por lo tanto, es que el problema es, ahí nuevamente decía, ¿no? Rosa Matilde, el problema es social, y sí, porque los ciudadanos se convencen que estos capitales son buenos y que hay que permitirles que vengan, y esto es un absurdo imaginario que hay que reconstruir. Y déjame terminar más o menos esa lección que nos sean ellos. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una nueva clase política. Es que el problema de aquí es que debemos reconstruir, tenemos que tener una nueva clase política. Otras personas, menos señores verdugas, menos señores adlátares y amigos del similar a Verduga, haciendo política
y más ciudadanos formados, informados y, como decía Ruth, con competencias y valores metidos en la vida pública, en la vida política. Pero para que esto funcione, necesitamos un reaprender social. No podremos trabajar, y eso nos decía Ruth y nos decía Rosa Martínez, no podemos trabajar sin reeducar a las generaciones más antiguitas como nosotros, pero volver a educar de manera eficiente a los que están en escuelas y colegios, donde volvamos a poner nuevamente los valores institucionales, los valores democráticos, el concepto de la acumulación del capital, el objetivo de la acumulación, la distribución, etcétera, conceptos que se han perdido y que han provocado este panorama borroso que tenemos en el país. Ahora, Miguel, ¿cómo llegamos a tener un país mucho más articulado, organizado y fenomenal? Con el poder del voto. Aquí no nos perdemos, aquí es el poder del voto. Y déjame citarte algo que tú decías y que Ruth lo comentaba de funcionarios de Perú. Es que en Perú también tienen políticos corruptos. Claro que tienen políticos corruptos, 6, 7 presidentes presos. Pero esos 6, 7 presidentes, voy a ponerte el caso del último presidente de Perú, que fue la justicia del Perú, lo cogió de las orejas porque vivía plácidamente en los Estados Unidos, lo trajo al Perú y lo metió preso a Toledo y le dio una sentencia de 23.6 años. Eso hizo la justicia perada, la fiscalía, etc. Yo no le he escuchado a Toledo ni a ninguno de los adláteres de Toledo diciendo, es que el fiscal peruano es X y Z y hay que comerse al fiscal y al juez y es lawfare y etcétera. Allá no lo dicen eso porque le saben. Aquí en el Ecuador, el último prófugo que tenemos es el señor Correa, que él está sentenciado en el Ecuador y es líder de un movimiento político. Y él denosta la actuación de nuestros fiscales, de nuestros jueces, etcétera. Es decir, todo al revés, ¿no? Los valores del Ecuador, las estructuras morales de esta sociedad, esas son las que están carcomidas. Aquí le damos más valor lo que dice un expresidente prófugo de la justicia, sentenciado por la Corte Nacional de Justicia, que muy por el contrario en cualquier otro país debería estar detenido, guardando prisión como lo hacen en Perú, y nosotros no. Ahí está la fortaleza de las instituciones. ¿Cómo nos ven desde afuera? Que el Ecuador es un país endeble, sin institucionalidad, sin función judicial, sin función jurisdiccional, que por lo tanto se permea. Y por lo tanto, déjame resumirte el tema a donde quería llegar, es que el poder del voto es el que tiene que decidir. Estamos hablando de sostener las instituciones, las políticas públicas, etcétera, y tenemos candidatas, me refiero con nombre y apellido, la señora Luisa González, que nos dice que se va a amistar con el señor Nicolás Maduro, narcodictador de Venezuela. O sea, ¿en qué país estamos? Y imagino que algunas personas todavía pensarán votar en ella, equivocadas desde luego, desde el punto de vista equivocado. Pero ¿cómo podemos tener esos políticos? Dos, el señor Luis González en el debate dice que su propuesta más importante es del lado fiscal, que es lo que reclamaba Ruth, dice aquí debemos trabajar en el lado seriamente en el sector fiscal, en el sector monetario, pero la propuesta de la señora Luisa González es bajar el IVA. Yo no sé si ella sabrá, estoy seguro que no lo sabe, no por otra cosa, sino porque no es una lectora y una investigadora del tema, que el IVA le produjo al país el año anterior 1.264 millones y este año va a ser 1.730 millones de dólares. ¿De dónde quiere reemplazar? ¿Cuál es la fuente de reemplazo que tiene previsto la señora González que nos ofrece, que dice absolutamente nada? Entonces, si tenemos esos políticos populistas, necientes, que lo que buscan es el poder, pero no buscar un desarrollo nacional, tenemos esta coyuntura difícil, donde el poder del voto del ciudadano, con todo esto que hemos hablado, es el que decide. O decide en un derrotero fatal, como el que representa a la señora González, o deciden cualquier otro no tan fatal como la de la señora González. Doctora Regui, con este entorno que nos han descrito, debilidad institucional, ¿cómo enfrentar el desafío en medio de un proceso electoral que aquí se consolide la dolarización y no hay esta suerte de incertidumbre de seguir hablando de los ecuadólares, un dólar a la ecuatoriana que no existe, o es una salida traumática de la dolarización? Solo para cerrar la idea de lo que ¿Ya? mencionaba Adelante. Napoleón, justamente habíamos hablado cuando iniciábamos el tema de la institucionalidad, que son necesarios, realmente necesarios, como un prerequisito de la estabilidad financiera, económica y
de la posibilidad de crecimiento y desarrollo de la economía, tener un poder judicial que sea eficaz e independiente. Justo por lo que estamos diciendo respecto de las alertas que se generaron por las operaciones inusuales hechas y actividades además financieras hechas por personas que no tienen autorización por parte de ninguna de las autoridades de control. Y en el caso que a nosotros nos tocó y nos correspondió vivir, más allá de las 150 alertas que se pusieron a la Fiscalía, a la UAFE, etcétera, etcétera, está también la parte de la función judicial, en donde ya una vez que se procesan los casos, ¿no es cierto?, tienen que llegar a una sanción. Tienen que, pongo el ejemplo del caso del señor Nasa, de este famoso don Nasa, ¿no es cierto?, que no tuvo una resolución en términos de lo que debió haber sido la canalización del caso de él. Y asimismo, hay una serie de actividades que, al ser reñidas con la ley, buscan la protección del aparato judicial a través de estas famosas acciones de protección. Y digo esto porque a mí me correspondió también en la administración el que tramitó un juez una acción de protección que puso una administración anterior del ISPOL. ¿Para qué? Para que las acciones de control que habían sido determinadas por la Superintendencia de Bancos no se cumplieran. Y entonces, menos mal que el juez no aceptó esa acción de protección. Y se pudo seguir adelante, ¿no es cierto?, con todas las actividades más allá de esa inicial supervisión y determinar realmente cosas que ya son de conocimiento público. Pero ¿por qué además? ¿Por qué es importante la eficacia y la independencia de la justicia? Porque muchas de las cuestiones por las que atravesamos nosotros van a caer efectivamente en ser o tener que ser en el cometimiento, quiero decir, de delitos, en el que tener que ser procesados por los jueces. Ahora, en el tema, efectivamente, de lo que tiene que ver con la dolarización, yo comenté, entonces empecemos un poco por hablar de qué le interesa al país, y al país le interesa la estabilidad económica, le interesa la estabilidad financiera, le interesa el crecimiento, el desarrollo. Un sistema financiero es un motor potente de desarrollo, precisamente para eso necesita de esa estabilidad, pero para que tengamos esa estabilidad, precisamente nosotros necesitamos de todo que funcione todo esto en la economía en su conjunto. Necesitamos que hayan evidentemente sanas y políticas claras para que no haya digamos, esta tentación, por decirlo de alguna manera, de querer recurrir, ¿no es cierto?, a desdolarizar la economía, o más bien no usar un sistema, que es lo que es la dolarización, ¿no es cierto?, un sistema monetario, para poder entonces ir a una emisión inorgánica o para poder entrar por ejemplo, figuras que no dejan de ser una ficción, como por ejemplo emisiones inorgánicas, llámense como quieran llamarse. Evidentemente, ese tipo de cosas ponen en riesgo no tanto el tema de la dolarización como que fuera un objetivo el preservar la dolarización, sino el no lograr realmente que podamos nosotros llegar a mantener un crecimiento sano y sólido. Y más bien en ese sentido es en el que deberíamos nosotros pensar como sociedad, porque esto rebasa el tema de los gobiernos. Esto realmente compete, como decía tanto Napoleón como Rosa Matilde, a la articulación que necesitamos como sociedad, un poco de mayor madurez de nuestros líderes o además también ir dando espacio de liderazgo a quienes, como decía Napoleón, tienen este compromiso con el país, un compromiso sano, un compromiso de liderazgo que permita encontrar salidas de manera técnica, seria, coherente, ¿no es cierto? Y buscando siempre, hay muchos aprendizajes, buscando ir en estándares internacionales. Esto, por ejemplo, de cómo generar
todo el apoyo que se necesita para los microempresarios. Hay ejemplos importantísimos. Los mismos Estados Unidos tienen ejemplos importantes de cómo le dan el apoyo con toda la red, ¿no es cierto?, a los microempresarios y son exitosos. Muy parecido programa del que tiene los Estados Unidos lo implementó Chile y a Chile le ha ido muy bien con los centros de desarrollo de negocios. Entonces, estas figuras existen, estas experiencias positivas existen. Nosotros en el Ecuador lo que deberíamos tratar de hacer es justamente ponernos en orden y en disciplina. Y de alguna manera la dolarización nos ha permitido eso, tener una cierta disciplina en el tema fiscal y en el tema monetario. Y luego están, claro, todas las medidas que tienen que acompañarse justamente al tema de la dolarización. Obviamente, mejorar la oferta exportable, los productos de exportación, mejorar los mercados de exportación, cumplir con las recomendaciones para entrar en esos mercados, las normas de IFIS que tienen los Estados Unidos, ¿no es cierto? Darle el crédito, sí, a nuestros productores potenciales exportadores, pero acompañados también de la red que ellos necesitan, de infraestructura me refiero, de puertos, aeropuertos, carreteras, del servicio sanitario, de fortalecer esas instituciones, todo lo que tiene que ver con la parte del sector exportador, que es tan importante porque son los que nos traen dólares, ¿no es cierto? Todo eso en su conjunto nos va a ayudar a nosotros a mantener una estabilidad dentro de la economía y también mantener, creo yo, al menos mientras tenga tanta credibilidad, confianza y aceptación, justamente el uso del dólar como moneda de cambio. Doctora Rosa Matilde Guerrero, ¿cómo lograr esta estabilidad económica y financiera en medio de la vigencia de la dolarización y lograr lo que usted hablaba, este acuerdo nacional? ¿Cómo preservar, cómo evitar que siga esta incertidumbre cuando se habla de la moneda local, del dólar al ecuatoriano? Gracias, Miguel. Sí, tratando de ser lo más concreto por el tiempo que nos hemos tomado. A ver, Miguel, justamente los objetivos, ¿no es cierto?, de la economía son el crecimiento, el desarrollo económico, reducir el desempleo, incrementar el empleo, reducir la inflación. Esos son los objetivos de la economía, del crecimiento. Una de las, ¿no es cierto?, instrumentos son las diferentes políticas económica, financiera, política fiscal, perdón, financiera, y entre las herramientas pueden estar justamente los diferentes sistemas monetarios como la dolarización. Entonces, si tenemos como objetivo, como acuerdo nacional, ser un país que se desarrolle económicamente, que tenga menos pobres, si esos son nuestros objetivos, para llegar a ese objetivo, ya que estamos en un sistema monetario que se lo denomina dolarizado, es fundamental traer dólares, tener más dólares. ¿Cómo tenemos más dólares? Básicamente fortaleciendo nuestro sector exportador. Es cierto que ahora de la totalidad de lo que exportamos es muy diferente a lo que pasaba en el 2000. Hoy el 70%, digamos, de nuestras exportaciones son no petroleras. Pero el tema es que de esas no petroleras, casi el 65% siguen siendo tradicionales, es decir, café, cacao y camarón. Las no tradicionales tienen un porcentaje muy bajo, son 35%. Es decir, ¿qué quiere decir no tradicionales? Que compiten con productos que tienen mayor valor agregado, productos que pueden competir con lo que produce Colombia y Perú, ¿no es cierto? Los otros son productos que están muy expuestos a la caída de precios. Por eso creo que Ruth hablaba de la necesidad de una política pública
que estimule el sector exportador y las cadenas de, por ejemplo, microempresarios cacaoteros que vendan el cacao a empresas más grandes que elaboren la pasta de cacao que vende a Europa o a los Estados Unidos. Entonces, la base de la dolarización, del sistema monetario dolarizado, es tener un sector exportador tecnificado, productivo, competitivo, que pueda entonces, por tecnificación e innovación, competir con productos más baratos. Eso por un lado. Pero por otro lado, un fisco que no siga generando déficit fiscales del 3.5% más o menos, estaremos eso de acuerdo con mis dos contertulios. Es decir, que más o menos, ¿no es cierto?, tenga un desequilibrio de 4.000 millones, que de todas maneras ha mejorado, porque en el periodo 2007-2019 fue más o menos del 5%. Es decir, la cosa ha mejorado. Pero entonces, un sector público ordenado que genere fondos para prevenir los shocks sin burlarse de ellos, porque hubo mucha gente que se burló por hacer ahorros, porque era un fisco que ahorraba para tener fondos para prevenir esos shocks, que cumpla reglas macrofiscales, es decir, que no se endeude más allá de ciertas reglas. Esos dos hechos, más un mercado laboral que nadie dice que se vaya contra los derechos de los trabajadores, sino que más bien permita incorporar gente que esté en el sector informal, que a esa gente del sector informal le permita tener un salario, Miguel, y aportar al IES, porque si no el IES va a quebrar. El IES necesita gente más joven y que aporte, porque este rato se está generando un subsidio intergeneracional de los más jóvenes a los más viejos. Entonces, esas reformas, más la famosa estabilidad jurídica que atrae la inversión extranjera, no la interpretación de leyes, y el fortalecimiento del sistema financiero, mis casi 20 años en el BID, estuve de los cuales casi 4 o 5 en Panamá por mis funciones como funcionaria del BID. ¿Ellos cómo hicieron? No es que tienen un gran sector exportador, pero están totalmente abiertos al sistema financiero internacional. Entonces, no tienen los bancos de encaje, pero tienen un gran sistema financiero internacional competitivo, pero no tienen ni un impuesto como el ISD, donde usted trae sus capitales al Ecuador y luego no quiere sacarlos porque sabe que paga un impuesto. Pero tampoco, Miguel, y con esto concluyo, tiene una tasa límite que no permite la inclusión financiera, porque si usted quiere una rentabilidad, no puede ir hacia zonas donde están los pobres o los campesinos y brindarles productos financieros porque cuesta un poco más, pues entonces tiene que brindar esos productos siempre y cuando sean rentables. Entonces creo que al menos de esos elementos, perdone Miguel, deberíamos llegar a decir esto permitirá crecer y por supuesto traer más dólares para fortalecer un sistema monetario como este, porque si vamos a un Ecuador o Zimbabue dólar, que ya hay esa experiencia, cuidado, porque el caso de Zimbabue creo que nos deja muchas lecciones, Miguel. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo lograr estabilidad económica y financiera cuando estamos en un proceso electoral y se siembra incertidumbre hablando del dólar a la ecuatoriana? ¿Qué es eso? Cuando el único dólar es el americano, se necesita fortalecer, creciendo el cobro de impuestos, creciendo las exportaciones. Miguel, interesantísimos. Ojalá algún día nos vuelvas a invitar con Rosa Matilde y con Ruth, porque lo que ellos plantean es un tema, es el fondo, ¿no? Es el tema de cómo sacar el país adelante, es este tema, enseñar a los núcleos de los emprendedores lo que es enroque empresarial. No haga solito el negocio. Es que yo tengo una hectárea y voy a una hectárea a hacer mis piscinas de camarón, y el vecino de al lado, que es familiar, hace en otra, y cada quien hace su compañía y hace eso. Bueno, hay enseñarles enroque empresarial, acumulación, distribución, pacto de accionistas, darles mucha capacitación. Ahí están nuevamente las universidades, asistencia técnica, el sector público apoyándoles, y luego de que esté bien armada las ideas, con un flujo de caja, con un business plan bien armado, etcétera. Ahora sí, el capital de la banca de desarrollo público del Ecuador. Bueno, todo un esquema. El Ecuador nada de esto hace, ¿no? El Ecuador es nada de esto, pero es apasionante lo que nos introduce Ruth y Rosa Martí, que algún día tenemos que hablar con ustedes. Pero yo quiero atender tu pregunta, porque en la coyuntura es súper importante. ¿Cómo darle estabilidad a nuestro sistema monetario adoptado, por cierto, adoptado en el 2000? Primero, no teniendo políticos irresponsables. Recordemos que este debate de la dolarización fluye por actores políticos.
Para empezar, el señor Correa, él en cualquier foro nacional o internacional denosta el dólar y dice que es un pésimo error haber entrado a la recesión, punto y coma. Para los que no entienden, ¿por qué dice Correa y todos los que denostan la recesión? Es porque dicen, claro, cuando llegan al poder no pueden prender la maquinita para imprimir los sucres. Por eso es nefasto, porque entonces no pueden emitir. Yo digo, afortunadamente les hemos quitado a nuestros políticos irresponsables la máquina de imprimir sucres. Primer tema. Segundo, porque tenemos un frente legislativo, nombre y apellido, la señora Paula Cabezas, la señora Gisela Garzón, etcétera, que orondas en un programa de televisión, así orondas dicen, vea, pero si usted la monedita que tiene de hoy Alfaro vale 50 centavos de dólar. Claro, este tema que hemos conversado en estos minutos, en su poquísima cultura financiera y monetaria, ellos creen que es dólares. Sería bueno darle a la señora que la asamblea le pague todos sus viáticos en moneditas, empresas la cara de Eloy Alfaro y mandarlo a Estados Unidos para ver si le funciona. Y que después de su experiencia venga y nos cuenta a ver si realmente es 50 centavos de dólar o no. Pero para quien nos escucha, eso no es un dólar. Eso es una moneda fraccionaria que representa apenas 90 millones de dólares que se emitió allá por el 2001-2002, que es poquísimo frente a la oferta monetaria, que es 19.300 millones de dólares, y frente a toda la liquidez nacional, que son cerca de 83.000 millones de dólares. Esto es insignificante, pero coger una insignificancia de esta para multiplicar, decir, y si es que se pueden emitir moneditas de Eloy Alfaro de la señora Dolores Cacuango, entonces emitamos nomás ecuadólares. Esto es lo que se llama falacia de composición, coger algo pequeño y llevarle a todo el conjunto y decir que esto funciona y que vale y esto es pernicioso. ¿Por qué? Porque nuestros políticos son paupérrimos, pobres, en conocimientos me refiero, no en ningún otro valor, sino en conocimiento. Y entonces dicen estos dislates y disparates que aterrorizan. Rosa Martínez decía algo importante, decía, los mercados internacionales nos están viendo, ellos están pensando lo que hacemos, sí, y es verdad. Y cuidado, el Fondo Monetario que ya nos iba a entregar 400 millones estos meses y dijo, no, esperemos después de elecciones. O sea, que les está escuchando a nuestros políticos. Ojalá entiendan los políticos que lo que dicen se escucha erga omnes, para todo el mundo está escuchando esto. Y tercero, Miguel, el tema fundamental que a mí más me preocupa, y eso les dejo pensando a mis dos fantásticas y muy formadas contertulias, es que sí es verdad que tenemos que, como dice Rosa Martínez, fomentar nuestro sector real de exportación, aunque el año anterior llegó a 24.900 millones exactamente, ojalá, y el anterior llegamos a 23.100, o sea, estamos creciendo, sí, pero ojalá no sea solo la tradición. Nada, todo lo que nos aborda, tanto Ruth como Rosa Martínez, es lo interesante, y cómo diversificamos, cómo los enrocamos, de acuerdo. Y también cómo traemos inversión extranjera, cómo traemos capitales del exterior, cómo invitamos a compañías que vengan. Pero yo digo desde lo nacional, a mí sí me preocupa algo. Y te lo voy a decir con toda la franqueza del mundo, amigo. En el Ecuador hoy día, después de estas declaraciones desacertadas del correísmo, de la Revolución Ciudadana, de cómo se llamen, porque todo el tiempo pasan cambiando los nombres, pero lo que son los Correas y sus adláteres, este grupo de políticos irresponsables con el país ponen este debate nacional, en la nación, y lo que hacen es el temor al capital nacional, mi querido Miguel. Aquí, en el evento de tener ese error de la democracia, o mejor dicho, horror de la democracia, y que la señora González llegue al poder, los capitales nacionales, mi querida Rosa Martín de Luz, los capitales nacionales tendrán temor de seguir teniendo sus capitales en el Ecuador con esa señora de presidenta. Y lo que más me preocupa a mí es no solo ya lo que va a pasar el 13 de abril, que es la segunda vuelta electoral, y a los ciudadanos les invito a que mediten y piensen por el país, no con odios ni pasiones, piensen en el país, cómo sacamos el Ecuador adelante, no si el Correa, el uno, el otro, eso se va a tener que acabarse, sino que me preocupa lo que va a pasar el 14, donde ojalá, espero, aspiro y deseo por mi país, que los capitales nacionales, es decir, los dineros de los ecuatorianos, no entren en pánico y no busquen diversificar territorialmente sus depósitos. Eso sí me preocupa, porque ese sería el primer gran síntoma de que las cosas nos van a ir muy mal con un error de la democracia llamada Luisa González. Muchas gracias por aportar a este análisis sobre la necesidad de fortalecer la dolarización, fortalecer la institucionalidad y ojalá en algún momento pensar en el Ecuador del futuro
logrando un acuerdo nacional fundamental, como se ha mencionado. Muchas gracias. El aporte de la doctora Ruth Arregui, ex superintendenta de bancos, la doctora Rosa Matilde Guerrero, consultora internacional, catedrática visitante en el exterior, ex ejecutiva de la Superintendencia de Bancos, y el doctor Napoleón Santamaría, académico y jurista tributarista. Muchas gracias, el valioso aporte. Gracias, Miguel. Saludos a Ruth y a Rosa Matilde. Una linda tarde. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Saludamos también a quienes escuchan el programa en Ibarra, provincia de Imbabura, a través de FM Ritmo 103.5 en la provincia de Imbabura. De mi parte, muchas gracias, y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseo un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.